La conectividad. Hola, hola. Quiero ver cómo está el internet. A ver, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Hola, Clary, ¿cómo estás? Bienvenido, Gerardo. Hello, ¿cómo estamos? Mándame una solicitud. No la veo por aquí. ¿Cómo estamos todos? Aquí está. Perfecto. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Soraya? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada, encantada. Gracias por aceptar la invitación aquí al programa de Econesons, a este live, porque es súper importante lo que vamos a platicar hoy, ya que pues estuve viendo esta parte de pues la contaminación por medio del Unicel, que ya había platicado sobre otros temas. Y bueno, pues todo es importante y todo contribuye para el medio ambiente. Y a ver, déjame ver quiénes están aquí entrando para irlos saludando. ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Hola Erika, hola Ju.cam, Ricardo. Damos unos minutitos para que se vayan conectando todos. ¿Cómo ves, Gerardo? Sin problemas, ya aquí estamos, materia dispuesta. Súper, súper. Gerard, Stone, gracias por estar aquí. Pues va a ser un tema bastante importante. Es que me quedé así, me están llegando otros, me da mucho gusto que estén entrando a esta plática. Pues es un tema de suma importancia porque me gustaría antes que presentarte, Gerardo, hacer este breve comentario que encontré en el Financiero, igualmente en la página de UNAM, en donde el grado de consumo del Unicel en México es tremendo. Hola a todos los que están entrando. Bueno, porque en algunas páginas cita que son 125,000 toneladas anuales, en otras 350,000 en toda la República, pero por otro lado no se recicla más que, lo único que se recicla es eh, más o menos un 1%. No llegamos ni al 1%. Y bueno, pues para esto estás tú, para que nos digas cómo hay que reciclarlo, a dónde hay que llevarlo, etcétera. Pero primero, antes que nada, quiero presentarte a todos los que ya se están integrando, y a los que ya se integraron desde hace unos minutitos. ¿Quién es Gerardo Pedra Rocha? Bueno, pues es el fundador de la iniciativa de Recicla Unicel. Él está comprometido con esta parte del reciclaje, que es la parte de la transformación para una cultura ambiental. Y desde 2010 decidió fundar la iniciativa Recicla Unicel con la finalidad de diseñar e implementar estrategias que permitan impulsar, educar, promover el reciclaje de Unicel de nuestro país. Y bueno, pues lo que veo yo aquí es que tú te vinculaste con diferentes organismos, tanto del gobierno como instituciones privadas, empresas y asociaciones en toda América Latina. Llevas ya unos 11 años de carrera. Por otro lado, tus estudios fueron en San Luis Potosí, en la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Tienes una especialidad en turismo, un diplomado en estrategias de calidad en el servicio en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus San Luis Potosí, un diplomado en plásticos por la ANIC y CIPRES y la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señoras y señoras, jóvenes y eh, eh, todos, mujeres, hombres, todes,
pues quiero decirles que estamos con el indicado, que nos venga a platicar, el especialista en el indicado, con todo esto que tiene que ver con la problemática del Unicel y también con sus soluciones. Entonces, muchísimas gracias, Gerardo, gracias por estar aquí. Y pues vamos a iniciar, que nos digas qué es el Unicel. Bueno, antes que nada, agradecerte a ti y a toda tu comunidad, la verdad, entusiasmadísimo de tener esta charla, porque digo, hasta me sentí abrumado de todo lo que estaba leyendo, que me tocó recorrer. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y iba a decir, bueno, ¿y qué está haciendo un licenciado en Administración de Empresas Turísticas hablando del reciclaje de materiales? Bueno, Exacto. las circunstancias te las va dando la vida, te soy honesto, y déjame les cuento una interesante anécdota de que el primer acercamiento que tuve con conocer que existía la alternativa de valorizar o reciclar el unicel, a mí me la presentaron en el 2003. Fíjate, ¿hace cuántos años estamos hablando? Me decían, podemos convertir esto, un vasito, en esto, en una regla. Wow. Yo, eso fue lo primero que me dijeron, digamos que el primer approach que yo tuve a este proceso. La verdad, en aquel entonces, te soy honesto, me pareció interesante y ya no le moví, o sea, es como dato curioso que te vas encontrando en el camino. Sí. Conforme va pasando el tiempo, pues, digo, después de haber salido de la universidad, trabajos aquí, trabajos allá, etcétera, etcétera, y por ahí del 2010, más o menos, llega otra vez esa misma propuesta. ¿Sabías que esto se convierte en esto? Y dije, a ver, Entonces, desde el 2003 fue el primer approach, el primer acercamiento. ¿Y qué pasó? Eso tú continuaste en otra rama y te volvió a aparecer en el 2010. exactamente. Entonces, Era digo, tu camino. ¿cómo? Llamado divino o como le queramos llamar, coincidencias, Sí, todo pasó. Entonces, ahí en ese momento, pues obviamente después de 7 años posteriores, pues obviamente la mentalidad de uno puede cambiar, la perspectiva, la proyección. Entonces, claro. realmente me metí a conocer la propuesta de qué hacía para poder reciclar el vasito para convertirlo en regla. Y en aquel entonces una empresa que está ubicada en el Estado de México fue la que me abrió las puertas, me dijo, Gerardo, ven, te platicamos el proyecto para que lo conozcas. En esencia, para no ir muy lejos, lo que ellos estaban presentándome es un proyecto que existía en la Unión Americana, en Estados Exacto. Unidos, donde el material ya llevaba algunos años reciclándose y que un proyecto en particular para el área de Mason, Michigan, estaban recolectando vasos, platos, charolas de este material y lo estaban convirtiendo en reglas. Entonces dije, oye, pues la verdad, digo, fuera de saber que se transformaba una cosa con la otra, después llegan y me dicen, ¿te interesa? Digo, pues sí, sí, la verdad me interesa, pero a mí me interesaba más que eso lo pudiéramos trasladar y hacer en México, que no se quedara nada más como una utopía, por así llamarlo, de que se estuviera valorizando fuera del país. Platicando con esta misma empresa, digo, tuvimos muchos acercamientos, estuvimos viendo opciones, se decidió arrancar la apertura del primer centro de acopio en Latinoamérica para lo que es el acopio-recepción del el unicel post-consumo. Hago esta Pero ese aclaración dónde fue, acá en México, ya en México, en el Estado de México. para todo Latinoamérica. Exacto, fue el primero. Te voy a hacer la Wow. aclaración por qué fue el primero de su tipo en Latinoamérica. Yo, dentro, cuando empecé a conocer todo esto, nos dimos cuenta que ya existían alternativas de valorización, pero solamente aceptaban lo que es el unicel de empaque, embalaje o placa para construcción. Sí, En esta oportunidad lo que estábamos haciendo era abrir el campo para que se incluyera también lo que es el material post-consumo, aquel que viene de contacto alimenticio o de otras fuentes que también tuviera oportunidad de valorizarse. Digo, para no ir muy lejos, en Inglaterra, en algunas partes de Estados Unidos, en Canadá, en también Asia, en ¿no? Asia, obviamente en Asia, que son los reyes del reciclaje de este material, pues le daban más prioridad al material que venía limpio y no al postconsumo. Entonces, aquí la idea fue cómo hacer un proyecto que nos ayudara a captar ese material que tuvo contacto con alimentos para que se pudiera valorizar. Claro. Entonces, digo, tratando de cerrar un poco la historia, fue como empezamos a involucrarnos, empezamos a hacer inclusive actividades para niños, trabajando con algunas empresas de la zona, para que los mismos vecinos conocieran y supieran que existía una alternativa. Fue por eso que Claro. por ahí de junio del 2010 fue cuando se apertura este centro de acopio y literalmente de la mano arranca esta propuesta de Recicla Unicel.
Ya, para no hacerte cuento largo, de Pero, 2010, dime. pero en el 2018, porque hay cositas que me faltaron, pero tampoco no quería que fuera un monólogo mío, ¿no? Hay cosas sí, porque sí vi varias, muy interesante tu semblanza. Entonces vi que en el 2018 tú te uniste con una empresa DART, ¿no? ¿O cómo está esta cosa? DART de México. Estuve elaborando con ellos antes de empezar todo este tema. Digamos que yo trabajaba en esa empresa y después ya nos dedicamos exclusivamente a promover lo que es la valorización del material. DART, de hecho, es una empresa de origen norteamericano, pero que fabrica productos para la industria alimenticia en México, que es en Ya. este caso vaso, contenedor, todo esto que se utiliza, que para el atole, para el esquite, para la sopa esta instantánea, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, la idea era pues generar un proyecto que ayudara no nada más a esa empresa, sino a todo el material que hay en el mercado, porque pues centrarnos nada más en un solo producto, pues era como ver nada más la punta del iceberg. Sí. Entonces, se da esta oportunidad y empezamos literalmente a tocar puertas, ver de qué manera habría algún loco o algún empresario con iniciativa que quisiera valorizar el material en México. Porque yo en el Inter me encontré muchísima gente o inclusive fabricantes que manejan lo que es el empaque o embalaje de este tipo de material, que lo mandaban todo a Asia. Entonces, no quiero imaginarme ni siquiera meterme en la huella de carbono que implica el trasladar el material hasta Asia para que después nos lo regresen presentado de otra manera. O sea, no. Sí, sí. Entonces era indispensable tener a alguien en México que nos ayudara precisamente a poder transformar ese material en un producto que pues se quedara en el país, que no, primero, que no se mandara a Estados Unidos o a Asia o a algún otro lado. En aquel Pero entonces, además, perdón, de la huella de carbón es que me dejaste así como pensando, revolucionando y me imaginé, pues también los costos, ¿no? sí. Mira, y digo, ahorita más adelante voy a platicar un secreto que a poco a poco se identifican de lo que es el material, pero sí, esencialmente creo que acabas de darle al clavo. La parte logística es lo que mata cualquier cosa. Ya no hablemos de la huella de carbono, sino el costo que implica poder trasladar y llevar un material. Entonces, Sí, fue interesante porque después de que empezamos a armar así como que acercamientos con una asociación, con un grupo, inclusive con ONGs también hemos trabajado, más adelante voy a dar algunos ejemplos, en donde lo que nosotros de inicio, y si me permites, me voy a dar unos pasitos un poquito atrás, cuando sí, iniciamos claro, todo el proyecto, centramos toda la propuesta de Recicla Unicel en 4 pilares. El primero, y para mi juicio es el más importante, que dice comunicar y promover que el Unicel sí se recicla. ya. Y tú me dices, ¿por qué empezaste con ese, Gerardo? Porque es como el huevo o la gallina. ¿Qué va primero? Yo puedo aperturar N cantidad de centros de acopio, pero si la gente no sabe cómo separarlo, clasificarlo y cómo llevarlo a reciclar, no vamos a recibir ningún tipo de material. Por ahí desde Argentina, bueno, en Sí, Argentina se llama Tecnopor, entonces sabemos, inclusive yo por ahí estuve, hace algunos años tuve oportunidad de viajar para allá y conocer el manejo que tienen de los puntos verdes en toda la zona de Buenos Aires, que van a valorizar precisamente ese material. Pero bueno, regresando a la historia. Entonces, fue interesante cómo primero tenemos que decir que se puede reciclar. Después ya vemos cuál es el proceso explicándolo paso a paso, pero lo primero es decir a la gente, hey, abusado, ¿sabías que esto se puede convertir en esto o en cualquier otro tipo de producto? Entonces, claro. ese ha sido, así que por ahí es nuestro mantra, ¿no? El primero decir, mira, inclusive hasta hicimos un logotipo, el Unicel sí se recicla, que es como que empujar y promover lo que estamos haciendo. El segundo, y a mi juicio, este no nada más aplica para el Unicel, sino para cualquier tipo de Para material todo. que queramos separar o valorizar, es promover de separación de origen los materiales o los residuos. Sí. ¿Por qué? Porque si tú en tu casa no lo separas, si estás en la empresa, en la oficina, en la escuela, en el centro comercial, en la fábrica, en donde tú vivas o En la convivas, calle, porque cuántas veces no vas caminando y te encuentras de estos vasitos de unicel o de la comida para llevar de unicel que no lo colocan en los lugares que deben de colocarse y lo dejan tirado. No, exactamente. Entonces, ese es el segundo punto que nosotros decimos, es que una lata del refresco o de cerveza o lo que quieran, hasta la misma conserva, un papel o un cartón, el PET, que te hacemos todos que se recicla un el montón de vidrio, metros, el vidrio y el unicel, todos tienen exactamente la misma característica. Si tú los separas de origen, es más, o puedes garantizar o puedes buscar que sea más sencillo que llegue al lugar adecuado para que se dé el tratamiento. sí, de acuerdo. Ese es el segundo. El tercero,
crear, en este caso, redes colaborativas para aprovechar el residuo. ¿Qué quiere decir esto? Que De eso te iba a preguntar. primero, que puede ser en primera instancia el fabricante, que muchas veces dice, pues ese que lo pone en el mercado, pero yo me voy un paso atrás, que es el que genera la resina. Fíjate, me voy todavía un poquito más atrás, desde que se extrae el petróleo hasta que genera la resina, el que lo transforma, el que genera el producto, el que lo pone en el mercado, el que lo distribuye, el que lo compra, el que lo usa, y el que lo dispone, el que lo recupera y el que lo recicla. Fíjate, le Esto dimos es toda la una vuelta. cadena larguísima. Totalmente, y desafortunadamente te voy a decir que lo que pasa, me incluyo, yo era uno de esos, que antes de meterme en todo este tema, yo creía que los botes de basura eran mágicos. Ah, todos creo. Porque dices, yo ya lo echo al bote de basura y me lavo las manos. Y eso Pero no es es cierto. responsabilidad de todos. Hay un término que conocí en Brasil y este me pareció fenomenal cuando tuve oportunidad también de viajar por allá para conocer lo que estaban haciendo desde esta trinchera. Es Mm. que ellos están manejando un término que se le llama logística inversa. ¿De qué se trata esto? A ver, Voy cuéntanos. a ponerlo en palabras muy sencillas. Vamos a suponer que nos gusta tomar cualquier refresco de la marca que tú quieras. En teoría, nosotros como consumidores, a la hora de ir a la tienda de conveniencia, supermercado o a donde sea, pagamos por el importe de ese producto, pero ese importe ya incluye la extracción de la materia prima, la producción, el envase, la logística, el ponerlo en la tienda, el sacarlo y en llevártelo. Implica empaque, etiquetas y contenido. O sea, es todo el paquete, no nada Sí, más que es todo. todo, todo. Al momento de que tú te encargas de tomar o disfrutar esa bebida o comida, lo que sea, y después lo pones en un bote o contenedor cesto, tú ahí crees que tu responsabilidad se terminó y en teoría el costo que tú ya pagaste solamente cubre hasta la hora que llega a tus manos. Ya. El proceso logístico inverso no lo consideramos porque es, ¿qué pasa con ese residuo después de que tú lo consumiste? ¿Para dónde lo vas a colocar? ¿En el bote, contenedor o en el centro de acopio o en el lugar donde se va de tratamiento? Y todo el proceso que tiene que hacer nuevamente para reintegrarse en un proceso productivo. Sí. Entonces, yo la verdad quedé sorprendido porque, digo, en Brasil, a diferencia de México, lo que ellos tienen es que trabajan con un sistema que le llaman cooperativas. En México estamos acostumbrados a escuchar el término pepenador, o en este caso la gente que se encarga del manejo del residuo. Pero allá lo que Exacto. hicieron es juntarse entre diferentes familias para ofrecer la alternativa de recuperación de esos materiales. Y aquí lo interesante de ese sistema, que yo sé que estamos todavía años luz lejos, es que la política pública también, de cierta manera, ha fungido un papel importante, reconoce la figura de las cooperativas para que ellos sean el canal Mm. de recuperación y valorización del material. Ellos Qué lo único, importante. Sí. totalmente, pero ese es el único país donde yo he visto que reconocen esto y que les dan peso para decir, a lo mejor tú como cooperativa no te vas a encargar de reciclarlo, pero sí vas a ser el encargado de captarlo, De separarlo y segregarlo posteriormente para que éste se pueda valorizar. No, pues sí, claro, es muy importante. Y la educación, ¿no? O Ah, sea, bueno. y como veo que también tú has participado en educación ambiental, o sea, porque eso es básico, o sea, los niños, que yo creo que tú y yo, que yo soy más grande, pero si hubiéramos tenido esa conciencia que, bueno, que todo lo que consumimos, o sea, también el paso de la trazabilidad, o sea, de dónde viene todo lo que consumes y a dónde va, yo le agregaría ahí, todo eso que consumes, ¿no? O sea, porque es responsabilidad de todos. Y Totalmente. aparte de como consumidores, como tú dices, es nuestra responsabilidad de comprarlo y hasta el momento que ya lo desechamos, pero en ese momento también es nuestra responsabilidad de que se cumpla el ciclo de esta cadenita. Exacto, y si me permites, digo, nada más para concluir los 4 puntos que decíamos, comunicar que la universidad se recicla, promover la separación de origen, crear redes colaborativas para el aprovechamiento del material, y el último, que ese es, digamos que el objetivo que tenemos así que a flor de piel es crear una red de acopio a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Poder dar acceso a todas las personas del país para que lleven sus residuos a reciclar. Digo, nos falta un rato, pero hemos estado picando piedra. Y Ya, aquí, y aquí hay un tema, digo, y me imagino que estás muy familiarizada con esta, es que eh, a,
cuando empezamos el proyecto, apenas empezaba a esbozar los temas del cuidado ambiental. O sea, ya había una Sí. conciencia, pero no tan férrea como existe el día de hoy, tanto en Ah, política claro. pública como con ONGs, con todos estos movimientos que ha habido, inclusive en todo el globo terráqueo. Pero aquí la parte interesante es que en el Inter, te puedo decir que por ahí creo que fue el 2000, no sé si fue 2013 o 2015 por ahí, colaborando con una asociación, en este caso con la Asociación Nacional de Industrias Químicas, la ANIC, conocí que estaban haciendo un proyecto de elaboración de un análisis de ciclo de vida. ¿Qué es esto? Es una metodología basada en una ISO, no me acuerdo qué número es la ISO, pero que lo que hace es determinar todo ese proceso que mencionábamos, desde la obtención de la resina o la materia prima hasta, digamos, hacer todo ese proceso de ida y vuelta, de producción, manufactura, Y distribución, uso, de consumo regreso. y de regreso Y para de que regreso la materia prima. y le llaman, el proceso que le llaman de la cuna a la tumba, que es en este caso del uso a la disposición final, o de la cuna a la cuna, que va, regresa y se vuelve a incorporar en la cadena. Que este es un proceso que ya conocemos, por ejemplo, con las botellas de PET en México, que aprovechan el Ah, sí. material, lo reciclan y lo vuelven a meter en botella. Pero hay una cosa, perdón la interrupción, sí, los de PET que están en Toluca, ¿no? Que es Sí, una de las PetStar. recicladoras más grandes del mundo. Pero también, ¿qué tanto tiempo de vida tiene ese residuo que se vuelve a convertir en materia prima para volverse a producir? ¿Cuál es su ciclo de vida? No Ah, es infinito. no, no, mira, cualquier plástico se va degradando en función de las veces que lo vaya reciclando. Hay plásticos que lo puedes reciclar, no sé, 7, 8, 10 veces, a otros que nada más 5. Todo depende del grado de contaminación, el proceso que los pongan. Digo, para no ir muy lejos, digo, si tú comparas un producto de estos que te va a durar, ¿qué te gusta? 10, 15 minutos, media hora, Sí, contra a lo mejor una regla o, mira, ya voy a spoilerear, un, sí, mar sí, sí, un marco para fotos, pues normalmente no vas a tirar un marco para fotos cada 15 minutos. exacto. Vas a tener un upcycling porque es un producto con mayor valor y te va a durar mucho más tiempo. Porque, Sí. digo, no lo vas a tirar si pones la foto, no sé, de tu perro, de tus hijos, de tus parientes, pues creo que va a durar Sí, mucho bueno, más. yo ahí tengo marcos que tengo más de 30 años, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sí. Que sigue. Entonces, yo la verdad, cuando conocí toda esta propuesta, me pareció muy interesante porque lo que hace esta herramienta del análisis de ciclo de vida es evaluar todos los impactos ambientales. Hay creo que son 9 categorías y cada una dice cuánto impacta aquí, cuánto impacta allá, cuánto impacta esto otro. Y lo interesante de esto es que tomamos prestado ese estudio y nos unimos con varios aliados que fuimos conociendo en el camino. Uno de ellos son unos exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde a través de lo que era en su momento, creo que todavía sigue existiendo un grupo estudiantil que se llama SOEMA, Sociedad de Energía y Medio Ambiente, Sí. conocimos a varios chicos que se interesaban en el reciclaje de unicel. Fue apenas como empezábamos todo el proyecto. En la UNAM. En la UNAM, en la UNAM. Sí, 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 Prueba, sí. Es que prueba. leí algo por ahí. Bueno, ya estás enterada, pero digo, Te encontré ahí en para los que nos estaban viendo, conozcan y tengan el antecedente que estuvimos trabajando de la mano con ellos, que inclusive hicimos 2 proyectos dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La primera fue aperturar un centro de acopio en CEU con Sí, el apoyo de ellos. sí, exactamente. Qué bueno que lo tocas porque te iba a preguntar sobre eso. Entonces, fue fenomenal porque fue tratar de convencer desde el área, bueno, así que desde los negocios que venden hasta los alumnos que lo consumen. Pero aquí lo interesante es que se hicieron unas placas de concreto con varilla, se ponían al piso y lo que ellos promovían, y así, voy a utilizar las palabras que ellos usaron, decía, disfruta, o sea, tómate la bebida, limpia y clava en la varilla. Se prestaba a varias malinterpretaciones, albures y demás, pero pues era en su propio lenguaje. Estaban Claro. empezando a promover esto. Uno de ellos, Héctor Ortiz, que ahorita ya es el ingeniero Héctor Ortiz, dijo, oye Gerardo, ¿puedo hacer una máquina para reciclar unicel? Y yo, bienvenido, porque en aquel entonces todos los equipos que existían en el mercado eran origen asiático, son los Coreanos, medios, ¿verdad? Mucho. exacto, con muchísimo coreano, chino, de Singapur, hay inclusive fabricantes de equipos italianos, de Dinamarca, daneses, noruegos, ingleses, o sea, hay de todo un poco. Pero aquí la Pero una parte, cosa, Gerardo, nada más hay aquí una que
máquina que recicla el unicel? Bueno, tenemos de los actuales aliados que trabajan con nosotros, manejan diferentes equipos. Te puedo decir que uno Ok, se ha especializado en equipo asiático. Hay otros que tienen un equipo italiano, hay otro que tiene un equipo, el hecho en México, el que estamos hablando. ya, Aquí la idea es, digo, a final de cuentas, digo, preferiríamos que fuera un equipo nacional, pero pues si ya lo tienen, ¿para qué gastar más, no? Hay que echar claro. mano de ello. Entonces, aquí lo interesante fue que uno de ellos, precisamente el ingeniero Arturo Ortiz, dijo, yo quiero hacer una máquina, bienvenido. Para no hacerles el cuento largo, gracias a que hizo ese proyecto, ese fue su proyecto de tesis, para graduarse de Mm, ingeniero en la Facultad de Ingeniería. Entonces, qué maravilla. de ahí empezamos una amistad, ya no digo que es una camaradería y un trabajo en equipo, sino una amistad. Y al día de hoy, ellos lo que tienen es una startup que crearon que se llama Tecnologías Renueva. Están ubicados en lo que es la alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la raza, de Cuauhtémoc. hecho. Y ellos al día de hoy nos ayudan con la administración del primer centro de acopio que se abrió, en este caso, en la Ciudad de México. Y en este caso, este se aperturó en noviembre de 2016. En aquel entonces, digo, sin meterme en tema de política, estaba de cargado de la alcaldía De la alcaldía de Cuauhtémoc. Ricardo Monreal. Era en Mm, este caso el que estaba a cargo como representante de la alcaldía. sí, Hoy ya sabemos que anda en otro lado, pero pues no ha dejado de estar en la política. Y la verdad ha sido un boom. Te voy a ser bien honesto, y esto a lo mejor pocas veces lo he dicho, pero cuando empezamos el proyecto, uno de los principales objetivos que teníamos, fuera de los cuatro que ya te comentaba, es como que el objetivo grandote que queremos hacer era aperturar un centro de acopio en la Ciudad de México. ajá, Desde que empezamos el proyecto, que fue en el 2010, hasta la apertura, que fue a finales del 2016, estamos hablando que nos tardamos 6 años y medio. Y, sí, y no fue porque no hubiéramos querido, sino porque estuvimos picando piedra, estuvimos viendo el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, los permisos, todos los requerimientos necesarios y también justificar cómo se iba a funcionar, porque si igual, si no decíamos a la gente que se recicla, menos íbamos a tener material y menos iba a funcionar el centro de acopio. ya. Y empezaron el primero en Estado de México, ¿no? El primero fue en el Estado de México, sí, en Atlacomulco. El segundo fue este que te comento, que fue la apertura Sí, el en de 2016. 2016. Hubo otro que en este caso, dentro de la fórmula, por así decirlo, se nos unió esta empresa que fabrica la moldura para marcos, que lo utiliza totalmente del material de unicel que recicla, y ellos aperturaron su planta de producción en el 2015, pero también hasta el 2016 empiezan a recibir material postconsumo de la ciudadanía en general. Ellos están ubicados, de hecho, en Tultepec. Entonces, lo interesante es que, pues si te fijas, ya tenemos un acopiador y un transformador, que esa fue la parte más difícil. Te voy a platicar una anécdota de hecho, creo que es la primera vez que la voy a platicar. Ah, bueno, cuéntanos. En el Inter, que yo andaba buscando qué hacer con el material, quién se unía a esta propuesta loca que traíamos de reciclaje de unicel, me tocó ir a una de estas tiendas que venden artículos de oficina, de estas de grande cadena. Sí. Buscando, no sé, plumas o algo por el estilo, de repente volteo y veo regla de poliestireno con material reciclado. Yo, ok. Entonces, agarro el paquete, veo, sí, hecha con material reciclado, bla, bla, dije, aquí está la solución, porque nosotros ya teníamos el ejemplo de una regla que se había fabricado en la Unión Americana, y dije, pues ya está el modelo, ya tenemos Claro. el know-how y el camino andado. Bueno, para no hacerles el cuento largo, fueron cerca de, híjola, no quiero mentir, fueron entre 4 o 5 meses, entre correos, llamadas, posibilidades de acercamiento con la empresa del paquete, porque me llevé 3 o 4 paquetes y empezamos a hacer pruebas, ¿no? Pues que si es reciclado o no reciclado, tiene el material, etcétera, etcétera. Después de que por azar del destino entró la llamada, me tomaron la llamada, dije, a ver, digo, nada más, fíjense lo que les voy a proponer, ya se los dije. Estoy haciendo un proyecto que consiste en la valorización del unicel. Mi objetivo es buscar que se valorice. Ustedes tienen un producto que en este caso puede cerrar ese ciclo que necesitamos en México. ¿Les interesaría colaborar con nosotros para promover que ustedes están fabricando productos reciclados? Yo no te voy a cobrar un centavo. A mí lo único que me interesa es que seas el caso de éxito de lo que se está fabricando en el país para demostrar que realmente el material se está aprovechando y se está reciclando.
Mm, me mandaron por un tubo. No me digas. Sí, desafortunadamente no cuajó. Digo, no voy a decir la marca por respeto, pero sí fue decepcionante, por decir algo. Ya después en el camino me enteré quién le vendía la materia. Sí utilizaba material postindustrial reciclado en sus productos, pero no les interesaba No meterle les, material postconsumo. ya. Entonces, digo, Te fuiste por otro lado. pues empezar a tocar piedra, picar piedra por Sí. aquí, picar piedra por allá. Llegamos en este caso con el contador Policarpo Rodríguez, que es el director general de Marcos y Marcos, esta empresa que al día de hoy recicla en Unicel. Y en aquel entonces, cuando lo conocí, puedo decir que el 70 o 60% de la moldura que utilizaba para vender los marquitos era de Unicel reciclado, pero traída de China, ni siquiera Mm. fabricada en México. Y lo que tenía en su momento también importaba Sí, mucho también material. toda la contaminación, los gases, ¿no? De Exacto. efecto invernadero. Lo que El también, CO2. lo que también hacía vender productos de madera, de MDF, y de aluminio y otro tipo de materiales. Para hacer más corta la historia, al día de hoy, 100% de la moldura que fabrican y venden es hecha de unicel reciclado. Oh, ¿Cómo, maravilloso. cómo cambió todo el proceso? Claro, Y al no, día de hoy, ellos, inclusive por ahí teclean Marcos y Marcos, Unicel, lo van a encontrar. Hay varios videos en YouTube, inclusive en el perfil de acá de Instagram de Reciclo Unicel tenemos algunos, donde pueden ver el proceso de cómo se recicla el material y cómo se transforma ya en la moldura. no, pues súper interesante todo lo que nos estás contando. Yo te quiero preguntar, porque esto me dejó así como con dudas, el ver que, bueno, ¿qué posibilidades tú ves de que se recicle más el unicel? Eh, Obviamente con la educación medioambiental, ¿no? Porque pues se vende muchísimo el unicel, o sea, si al año se produce 350.000 toneladas de unicel, Uh o -huh. sea, se utiliza, no, ¿qué porcentaje se utilizará me estoy yendo así como que más grande, porque me quedé así como pensando, ¿qué porcentaje se utiliza en alimento? Porque se utiliza, yo creo que un 25% o más, no lo sé, la verdad, en alimento y que todo, que es para contenedores, vasos, etcétera, y qué otro porcentaje y en qué otra industria se utiliza el UNICEF. Mira, un dato que ahorita ya hacía la referencia cuando empezamos la charla. De acuerdo a la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC, y también coincide con datos de la ANIC, de la Asociación Nacional de Industria Química, hay un consumo estimado en México al año de 125,000 toneladas. Sí. De estas, como bien mencionabas, más o menos una cuarta parte, un 25%, es lo que está destinado para vasos, platos, charolas, contenedores que utilizamos para bebida o alimento. El resto va, fíjate, hieleras, no para comida, sino para Ah, traslado de vacunas, medicamentos, plasma. ok. Inclusive, no sé si sabías o tenían conocimiento los que nos estén viendo, que las mismas farmacéuticas, a raíz de todo esto del COVID, optaron por mandar sus vacunas con contenedores de unicel porque son los que ayudan al manejo de la cadena fría de las vacunas. Ok, no sabía. Ese es uno. La otra es, por ejemplo, todo lo que es placa para construcción, el techo, las paredes a veces de nuestra casa. Digo, un dato que no se sabían, pero el segundo piso del periférico está hecho con unicel. Y todo ¿De así, verdad? se va a caer, ¿no? Al contrario, tiene muchísimo mejor resistencia que una placa de concreto por el tipo de suelo en el que está. Porque si Ya. nos ponemos con la cuestión de esos de los movimientos telúricos, es más pesado y es más fácil que se caiga. En cambio, con una combinación entre concreto y unicel, lo hace mucho menos pesado, pero también es más susceptible a movimientos sin que se resquebraje o rompa. Oye, qué bueno que nos comentas esto, pero una pregunta me surge aquí al escucharte, porque el Unicel, ok, me gustaría que me hablaras un poco de estos mitos y realidades del Unicel, porque, bueno, yo lo tengo súper tachado porque pues toda la vida es de que dura 500 a 800 años en degradarse. Entonces, si hay lata, pues prefiero una lata, ¿no? Si puedo llevar mi vaso, pues llevo mi vaso, ¿no? Tomar mi café, etcétera. Entonces, ahorita que me estás comentando del periférico,
este material para la construcción, pues me sonó mucho más interesante. ¿Y cuánto es realmente el unicel que se recicla aquí en México? Porque en Mira, otros países se recicla mucho más. sí, mira, en México todavía estamos en pañales, esa es la realidad de las Ya, cosas. Digo, a pesar de que llevamos 11 años con la iniciativa, ahora en junio cumplimos los 12, pero sí ha sido complejo tanto en cuanto a cuestión de infraestructura, aliados, política pública, todo ese tipo de detalles. Pero fíjate, me voy a remitir a lo que preguntabas. ¿Cuántos años creemos o se tiene idea de que se pueda durar el material en el ambiente? He escuchado ese comentario que si dura 1000 años, que si dura 500, que si dura 100, que si dura lo que sea. A mí me extraña mucho esas aseveraciones porque el material tiene menos de 65 años de vida. O ya. sea, es reciente, no es tan viejo, por así decirlo. Hasta el día de hoy, yo no he visto, y digo, invito a todos los que nos están viendo, si tienen algún estudio de alguna universidad, digo, de renombre, que haya hecho el análisis de cuál es realmente el tiempo que puede durar. Yo sé que hay pruebas de carbono 14, pero una cosa es hacer una prueba de laboratorio y esto dejarlo en la calle, a lo mejor en la Ciudad de México, o cerca del periférico, Claro. o en Reforma, en Insurgentes, donde quiera. Las condiciones meteorológicas, el sol, el aire y la lluvia son totalmente diferentes. Entonces, sí entiendo yo la preocupación que hay en este caso de cuánto puede durar en el ambiente, pero yo me voy a una parte complementaria que hace rato Ujú. mencionabas. Si nosotros nos hacemos responsables de nuestros residuos, ese material no tiene por qué llegar a la basura, Sí, porque tiene el exacto. potencial de que se pueda valorizar. En un mundo ideal, todos los residuos se acopiarían y se reciclarían. Pero la verdad, y esto hay que decirlo, y me incluyo en la aseveración que voy a decir, somos muy sucios, somos muy descuidados y no sabemos separar nuestros residuos. Y Sí, desafortunadamente, si ese chip no lo cambiamos, pues va a ser más complicado, no lo del unicel, de cualquier tipo de material que sea susceptible a valorización, llegue a un destino adecuado para reciclarse. Para contestar puntual lo que comentabas, ¿qué tanto se recicla? Bueno, te decía que el consumo aparente son 125,000 toneladas, 25% para industria alimenticia, el resto empaque, embalaje, placa para construcción. Digo, ¿quién no ha comprado, por ejemplo, un refri, una lavadora, a veces un sí, horno de todo bien. microondas, una tele? Viene con unicel. Y la otra vez Sí. me platicaba uno de los fabricantes que maneja la perla o el material para empaques. Dice, nosotros trabajamos con una empresa que vende televisiones. Antes, pues a mí me tocó todavía, y por ahí debo tener una que otra tele de esas grandotes con cinescopio. Ajá, Entonces, sí. era mucho el material que se utilizaba para poder proteger ese equipo y que llegara en Sí, buenas toda la condiciones, parte, la caja. para que llegara bien a tu casa. Ahora, con los cambios de tecnología, pues se van haciendo delgaditas, delgaditas, delgaditas hasta que te queda la Ujú. pantalla. Pero de todas maneras, digamos que la proporción del material que usaban antes en una tele, a lo mejor ahora lo meten en 10 televisiones. Se venden más teles, pero pues ahora de diferente La presentación. cantidad es menor. Pero, Sí, pero aquí el tema interesante y me llamó mucho la atención es que me decía que hacen una prueba y sí. te ponen la televisión de estas de LCD o delgaditas de pantalla plana, le ponen el empaque en su caja y lo ponen en una altura de 2 pisos, más o menos 6, 7 metros. Dice, avientan la televisión, la dejan caer en el piso, después la levantan, la sacan, la conectan. Y si la tele funciona, el empaque funciona. Oh, De otra manera, el empaque no cumpliría para lo que fue hecho, que es resistir impactos, el manejo que se le pueda dar, a lo mejor un poco brusco por parte de estas empresas, pero con la sí, idea de que llegue en buenas condiciones al cliente o al consumidor final. sí. La cuestión aquí, como platicabas al principio, lo importante es que regrese a su origen, en donde va a ser utilizado como materia prima en lugar de producir más, ¿no? Exacto. Y utilizar más petróleo y producir más. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo sería? O sea, primero el del reciclaje. Bueno, si Ya quieres, de que se lo limpie, por favor, déjame terminar con la parte del número y ahorita nos vamos al proceso. por Digo, favor. nada más para cerrar esta parte. Sí, De acuerdo a la misma Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la NIPAC, digo, con ellos tengo una muy buena relación. Ellos mismos tienen datos de que al día de hoy en México, o sea, hablando en general, se recicla una tasa de arriba del 30% de plásticos. Obviamente el PET es uno de los principales. más reciclado. Exacto, es el polietileno y el PET, que son los principales, y ahí incluye algo de polistireno, algo de polipropileno, el PVC, digo, ahí la combinación de todos los plásticos que conocemos, ¿no?
Pero Ujú. al día de hoy, si tú me preguntas, de esas 125,000 toneladas, ¿cuánto se recicla? Andamos entre un 8 y un 10%, más o menos. Ah, ok, O sea, súper. el 1% que comentaba sí cuando empezamos. Yo te puedo decir que ese dato es real, pero para el 2010, que fue cuando empezamos el proyecto, que era la capacidad instalada, al día de hoy, por ejemplo, nada más en la industria de construcción se reprocesan arriba de 15,000 toneladas y tenemos datos que con los aliados que estamos trabajando se están reciclando más, entre 4 a 5,000 toneladas adicionales de reciclaje del material. Entonces, No, muy, muy interesante. estamos Y qué bueno hablando. que me corriges ese dato, porque yo lo vi en una página de aquí en internet y pues el experto eres tú. No, pues gracias, gracias. Y mira, bueno, vámonos a la parte interesante que es la de cómo se recicla el material. Fíjate que creo que lo comentábamos hace un momento, yo diría que para, por ejemplo, la gente que nos está viendo, para que conozca más allá del proceso, siga el siguiente proceso, que puede ser el básico para poder identificar el material antes de empezar el reciclaje. Porque Sí, el tema, decíamos, primero hay que decirle a la gente que se recicla, después hay que decirle cómo. Entonces, el primer paso, y creo que es el fundamental, es poder identificar el material. ¿Cómo es eso? con el Normalmente, numerito, ¿no? exacto, ya me ganaste. Por ejemplo, tengo este contenedor, creo que muchos lo Pero conocemos. ¿qué número es? Porque yo sé que el PET es el 1, ¿no? Ah, Y el PVC creo que es el 3 o algo es el así. 4, es el 4 el El PVC. 4, ajá. Fíjate, ahí te va, fíjate. Ahí tenemos estos contenedores que todos conocemos, tenemos los vasos. Normalmente la parte inferior, no se alcanza a ver, se va a ver al revés, Sí, pero aquí está el triangulito, las tres flechas con un número adentro. Este es el número 6. Todo lo que es poliestireno expandido, alias unicel, tiene el número 6. Digo, este a lo mejor no se alcanza a ver, pero déjame el vasito, déjame, les muestro. Aquí se alcanza a ver, sí, sí chiquitito. se ve, sí se ve. ¿Sí? Y dependiendo la marca, dependiendo del fabricante, pues viene con el número, pero por lo regular todos traen ese numerito. Digo, inclusive, alguien me decía, oye Gerardo, las charolas que compramos en el súper, que a veces vienen rojas o azules o amarillas o Ah, negras. Mira, aquí tengo una negra y aquí inclusive vemos el triangulito con el número 6 también. Y sí. normalmente traen la letra PS. ¿Qué es lo De que hecho, ese pasa? se ve mucho mejor. Fíjate, te Sí, voy a decir qué es lo que pasa. Hay una norma oficial mexicana, que es la 273, que en este caso, esta NMX lo que hace es regular que todos los productos que estén en el mercado tengan esa codificación. Realmente es nada más para determinar con qué material están hechos, con qué diferente tipo de plástico está fabricado, ya. para que a la hora de que llegue o a un centro de transferencia, o a un centro de procesamiento o de reciclaje, sea visualmente mucho más sencillo poderlo separar. Y en Entonces, cuanto ya se identifica el número, ¿qué hacemos? bueno, ya después que identificaste el material, mira, voy a hacer un ejemplo, un símil. Suponiendo Sí, que me voy a Paseo de la Reforma, ahí casi llegando antes de Insurgente, a hacer unos elotes buenísimos. Llego y me compro mi esquite y me lo dan en un vasito de estos. Entonces, sí, lo que hago es que, pues ya me lo dan, como con mi cuchara, lo que sea, y me dan una servilleta. Entonces, la parte esencial es, tengo mi vaso, claro. con la servilleta que me acabo de limpiar la boca, con esta misma puedo hacer esto. Le quito la mayor cantidad de residuos y está listo para reciclarse el vaso. Y entonces ahí en dónde se va. Ahí voy. Pero antes de eso, ¿A eh, dónde se va? eh, el, ¿A dónde lo? el Ajá, objetivo de limpiarlo, antes de llevarlo a depositar a un contenedor o al centro de reciclaje, esto nos va a ayudar porque me ha tocado escuchar mucha gente, es que yo no consumo, bueno, pero a lo mejor te llega un vaso de repente, es que yo no compro, no, pero te compras un refri, una lavadora y bueno, te yo sale un no par. consumo, pero me llega en, ¿no? Sí, O sea, entonces, aquí la parte esencial de la parte de la limpieza, que es el primer paso, que es el acopio, tenemos que limpiarlo adecuadamente primero, para que no te genere fauna nociva. ¿Qué quiere decir esto? Roedores, cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos, cualquier tipo de espécimen rara que se pueda hacer sí, que capte lo que son alimentos. Ese es el sí, primer punto. Y el segundo, le va a quitar olores. Porque, por ejemplo, si a mí me gusta consumir un atole en la mañana, normalmente le muy ponen bien. lácteo o un café, pues el acto el tercer día tú ya tienes un Sí, espantoso la aroma. fermentación ahí de bacterias. Entonces, ese es el objetivo que se tiene. Yo normalmente lo que sugeriría es, bueno, si consumes mucho, si consumes poco, ya es decisión personal y muy respetable, pero lo poco mucho que tú puedas acopiar o separar de este material, júntalo.
El chiste es que a lo mejor juntes, no sé, un costal, una caja, un contenedor, una bolsa del material, para cuando ya tengas algo, un volumen más considerado, lo puedas llevar a un centro de Para, acopio. esa era mi pregunta, porque si estamos en la calle, pues yo siempre les digo, mételo en tu bolsita, ¿no? Sí. ¿No? Y Mira, llévatelo a tu casa. De hecho, yo me llevé unas, fruta deshidratada. ajá. Fui a bucear y me llevé una fruta deshidratada y me la traje en el empaque porque con mis amigas de Reciclub Uh-huh. lo voy a mandar. Entonces ahí viene en la maleta y todo porque pues no lo voy a dejar en el mar, que no sé si lo vayan a reciclar o no en el hotel ¿no? Mira, creo que acabas de dar el clavo. Digo, me ha tocado, y por ahí algunos amigos y cuentas que se han sumado en el proyecto en Instagram. Me tocó el otro día una chica que es ecoamiga, Gaby Ayora. Se fue a una boda a la playa. Dice que pidieron comida al día siguiente de la boda para, en este caso, domicilio, y les llevaron puros envases de unicel. Dice, lo que hicimos fue limpiarlo y desde la playa se lo llevaron a la Ciudad de México para posiblemente depositarlo en el centro de acopio. Claro. Es circunstancial, digo. Yo, por ejemplo, vamos a suponer, ando en la calle, como tú lo comentas, pues ¿sabes qué? Hago esto, nada más digo que es aplastarlo, luego Ya bolita, que lo limpiaste, lo aprietas y vamos. te lo pones en la bolsa, lo pones adentro de un libro, en la mochila, en la bolsa, en la bolsa trasera del pantalón, tú decides. Obviamente si va limpio es mucho más fácil guardarlo porque no te va a generar ninguna contaminación tampoco a tu ropa. Claro. Entonces, la clave, a mi juicio, es, y no nada más para unicel, para cualquier tipo de residuo, es cómo acopies el material. Primero, que lo identifiques, como bien mencionábamos, y segundo, cómo lo deposites o cómo lo lleves a reciclar. Entonces, la parte esencial o el primer paso, como decíamos, es el acopio. Ahora bien, les voy a platicar el mejor secreto guardado del unicel. Y esto a lo mejor algunos lo saben, algunos apenas se van a enterar el día de hoy. Cualquier presentación, llámese empaque, embalaje, placa para construcción, su constitución es de 95% aire. Aire. Por eso está ligero. O sea, no pesa nada. Yo, me ha pasado alguna vez que me iba Oye, un día de oye, campo. Gerardo, pero por ahí me gustaría, porque se supone, si nos faltan como 10 minutos, que rápido se nos fue esta charla, pero por ahí es aire, pero hay unos químicos que también, eso me gustaría también ver la parte si es mito o es realidad, porque dice que para la salud es pues muy malo porque tiene sustancias químicas y Uh-huh. estas sustancias químicas pueden ser cancerígenas. Mira, sí hay muchos mitos a este respecto. Yo te puedo decir que la fuente oficial que yo tengo es la FDA de Estados Unidos, que es la Food Drugs Administration. Así, Ellos claro. mismos avalan que este tipo de resina o material se puede utilizar para el consumo con alimentos. Ya, Ojo, una cosa es que tú tengas el plato de la charola y lo pongas y lo contengas y te lo lleves. Y otra cosa es que le pongas alimento y lo metas al microondas. al microondas. Es otro boleto. También hay muchos mitos al respecto. No he visto un estudio, digo, sí dice que se pasan cloruros y demás. Pero mira, no soy ingeniero químico, pero hasta el día de hoy yo no sé de dónde sacan un cloruro de un residuo plástico que ni siquiera tiene que ver con el cloro. Claro. Entonces, digo, me extraña un poco ese tipo de aseveración. Aquí la parte interesante, y regresando a la parte del volumen, que es 95% aire, lo que nosotros hacemos en el proceso es reducirlo en su mínima expresión hasta Ya. que quede, en este caso, un bloque. Mira, lo voy a poner al lado de mi cara. Este es un bloque, no sé si lo alcancen a ver, este es un bloque que mide 10 centímetros de ancho, 8 de altura y 13 de fondo. Así, 13, 8, 10. Este bloquecito que tengo aquí en mi mano equivale a la no menor cantidad de 185 vasos. ¿En serio? Sí. Wow. Es en este caso, pues fíjate, o sea, ves la proporción, o sea, se ven el del tamaño Sí, más parecido, 185 vasos compactados. De esa manera, lo que estamos haciendo es reduciendo de manera sustancial el volumen para poder aprovechar el material y hacer mucho más eficiente el manejo. Lo que ya. se hace, y ese es el segundo paso, que es el compactación o densificado. El tercer paso es mandar este material a alguno de nuestros aliados que reciban el residuo y lo van a someter a un proceso de pelletizado. ¿Qué es eso? Lo meten en una máquina, lo muelen con calor, hacen tiras del grosor de un espagueti y lo van cortando y hacen perlas como estas. No sé si Sí, alcancen a las ver. bolitas. Esta perla, este que se ve aquí, es material que se obtuvo de empaque, embalaje y placa para construcción. Se ve color ámbar.
Pero tenemos otro que es material que se obtuvo de unicel postconsumo que tiene cierto grado alimenticio. Ese se ve el color grisecito negro. Aquí la ventaja es que, digo, lo tengo así por cuestiones didácticas, pero se revuelve y se reciclan, independientemente cuál sea el origen. Entonces, Sí. esto que acabamos de ver nos da pie al último paso, que es que esta resina o esta pellet nos va a servir como materia prima para fabricar un marco para fotos. Por ejemplo, este que tengo aquí es de tamaño normal, de 4x6. Son ¿Cuánto 18, utiliza? 18 vasitos de unicel. Tengo este otro que está un poquito más grande, son 32 vasos de unicel, también del mismo tamaño. O tengo uno más fancy, más fifí, dicen por ahí ahora, son 111 vasos de unicel. Ya, ya, pues sí, no, maravilloso. Y aquí Oye, dime, dime. una pregunta. Por ejemplo, todos esos marcos, ¿de qué material normalmente antes de que se reciclara el unicel? Madera, principalmente. Y el problema también, obviamente, que pues, sea de madera, de bosques que estén certificados, porque también hay mucha tala clandestina que se utiliza para Exacto, fabricar esto. sí. Entonces, les voy a decir cuál es el secreto. Igual, a todos los que nos están viendo o los que ven la repetición, chéquense todos los marcos de su casa y les puedo apostar que cuando menos uno o dos que van a tener son de unicel Son, reciclado y ni se habían enterado. exacto. Les voy a decir cuál es el secreto. Bien, lo voy a voltear, este que les mostré, lo voy a Sí. voltear y se ve de color gris. Es Ujú. realmente lo que estamos haciendo es madera plástica. Aquí ponen las grapitas para juntarlo. Ah, Pero ya, sí, sí. lo que se hace es que con calor se le da este tratamiento para que parezca. Podemos ponerlo de diferentes colores. Inclusive, mira, aquí tengo uno más grande, este que tengo aquí atrás. Oye, me pregunta que si se puede utilizar para lámparas de noche. Me dice Eh, Mira. sí, aunque necesitaría alguien que les ayude con lo que es la manufactura del producto. Digo, en Oh, este, ya. sí, o sea, yo no le veo ningún problema. Se puede usar para cualquier tipo de producto. Nosotros sugerimos que ya no tenga contacto con alimentos por la Ujú. cuestión de sanidad. Digo, alguien me decía, oye Gerardo, ¿y tú lo reciclas y vuelven a hacer vaso de unicel? Digo, en la vida. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque en el proceso que les acabo de comentar, que es el acopio, densificado, peletizado y nuevos productos, en ningún momento entramos con un proceso de lavado. Si incrementáramos o quisiéramos poner eso, se elevaría sustancialmente lo que es el costo de tratamiento del material. Por eso Yo, sugerimos que lo sí, sea un producto que no tenga contacto con alimentos. claro. Yo sí lo que me gustaría por como hacer hincapié y conciencia ahora que yo estuve reparando corales y limpiando y plantando corales, que eso fue lo que hice este fin de semana en Cozumel. La verdad, sí hay mucho daño a los ecosistemas, entonces sí es bien importante que nos hagamos responsable. O sea, si tomas algo que viene de Unicel, llévalo a donde se tiene que llevar para que se recicle. Si puedes hacer composta, haz composta para que pues no se tire en vertederos y se convierta en metano, que es tóxico, ¿no? Que es otro Ujú. gas de efecto invernadero mucho más fuerte que el CO2. Tres, si tienes la opción de utilizar, te vas de viaje a donde vayas, todo lo que puedas, exacto, querido compañero ecológico, todo, utilizar menos salud, utilizar menos, utilízalo. Ese es como mi mensaje. Por ejemplo, yo lo que tengo de Unicel, pues compré la lámpara esta para poder Ujú. hacer el live, venía con Unicel, va al Reciclub, Ujú. que una vez al mes se recicla, y entonces lo mismo que ellos me enseñaron como educación para reciclar, bueno, pues trata de no utilizar tanto esto o utilizar lo que realmente vas a reciclar, etcétera. Entonces yo creo que vamos todos ahí por el camino. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para Gerardo? Mira, dame rapidísimo. Estos son 120 vasitos de unicel, es un marco de tamaño carta. De igual manera, lo volteamos y se ve gris en la parte trasera, la orilla, pero es Ya. lo mismo, exactamente lo mismo. De hecho, es el que tenemos aquí de decoración básica al set. Y por ejemplo, mira, aquí les voy a enseñar una foto Oye, que ¿y las plumas no se pueden hacer plumas o también, Sí, también, porque también. como dijiste las reglas, pues es una maravilla. Mira,
también. Pues También. súper. O sea, sí hay opciones, inclusive aquellos en los supermercados, ¿Qué más se puede hacer? hay unos ganchitos que utilizan estos que son para colgar las corbatas, inclusive para las damas, lo que es la lencería, de los ganchitos que ponen a veces en los super también son de material reciclado. O sea, Excelente. los ganchos de ropa también, o sea, hay muchas opciones. Aquí el problema es que a veces el mismo fabricante tiene miedo de decir que incluye material reciclado porque van a creer que es de mala calidad, cuando realmente lo que está haciendo es ser mucho más sustentable con el material que Sí, está utilizando. sí, porque Entonces, no hay esta parte de educación, inclusive en cuanto a reutilizar, reciclar, etcétera. exacto, y mira, aquí tengo una foto que quiero mostrarles. Es una foto del antes y el después. Todo esto son 7,500 vasos y equivalen a este bloquecito que se ve aquí. 7,500 vasos. Este espacio es el que ocupa más o menos un volumen de un auto compacto, un Chevy o un Bochito. O sea, todo ese volumen se reduce a esto. Porque es Es por el puro aire, aire, ¿no? exactamente. Exactamente, De sí. esa manera ya estamos siendo eficientes en cuanto al manejo del material. Yo, suponiendo que lo mandáramos al tiradero, ya de una otra manera no va a generar todo ese volumen, pero lo que nosotros queremos es evitar que llegue al tiradero, sino que tengamos Y ahora oportunidad que de dices recuperarlo. que dijiste tirar, si nosotros lo ponemos en el tiradero, bueno, la gente que no hace la separación, pero o no lo lleva a un reciclub o a un acopio, a un centro de acopio, ¿qué tal con el de la basura? Porque yo los veo que ellos se están separando, pero yo quiero que tú lo digas porque, bueno, yo ya lo sé, pero para ellos. Sí, mira, aquí hay un tema interesante y respondiendo a la pregunta, ¿tenemos centros de acopio Sí. en la Ciudad de México? Sí, hay dos. Si quieren, les puedo dar aquí el domicilio, si no, métanse ya al perfil de Recicla Unicel, lo van a encontrar. Uno está a unos pasos del Zócalo, es precisamente en una tienda de uno de nuestros aliados, la empresa que vende esta moldura, ellos reciben el material, es en Donceles, por ahí, déjenme les doy el dato, es Sí, y Donceles número 87, esquina República de Brasil, tercer piso. ahora y en provincia me preguntan, Ahí les va. Tenemos ese cerca del Zócalo, el otro que es el que comentábamos de Renueva, que está en el Alcaldía Cuauhtémoc, que es 40, Mimosas 49 bis en Santa María Insurgentes. Hay otro que está en Atlacomulco, en el Estado de México, que es en la planta de DART, que es Maximino Montiel Olmos, Manzana 18, lote 2. Hay otro que está en Tultepec, que es la fábrica de esta empresa que les comento, en Ayuntamiento 8, en San Juan Tultepec. Tenemos otro que es en Guadalajara, otro que está en Monterrey. Tenemos tres en en tu Querétaro. página no viene porque en 3 minutos se nos va y para que todos No, puedan. viene, para que lo puedan identificar y eso que tenemos más actualizado, le den clic en lo que es en la cuenta de Recicla Unicel de Facebook, de Recicla, Instagram escríbemelo por favor para todos. claro que sí. Es, Recicla Unicel para que ellos, todes, exacto. ellas, ellos. Ahí, Ajá, ahí está. Está, mira, perfecto. como lo vemos aquí, Recicla Unicel está Facebook, es Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. YouTube. Y también la página de internet, pero en las redes sociales ahí viene la liga donde vienen actualizados, porque inclusive tenemos uno que abrimos con el gobierno En Puebla, municipal. perdóname. No, en Puebla todavía no. Estamos en pláticas. De hecho, hay una empresa que fabrica este tipo de materiales en la zona. Ya estamos en pláticas con ellos para que lo aperturen. Hay uno en Pachuca, decía que hay tres en Querétaro. Ahí nos están ayudando muchísimo la gente. Y estamos viendo toda la posibilidad de hacer. Les voy a platicar una anécdota rapidísima para Dos terminar. minutos, en 2 minutos nos corta Perfecto. Instagram. Hace cuestión de un año más o menos, me di la tarea con el equipo de contactar a todos los gobiernos Minutos. estatales para que conocieran y supieran que estamos reciclando el UNICEF. Y les ofrecimos la posibilidad de que reciclamos todas las hieleras que están utilizando para lo de las vacunas del COVID. Desafortunadamente, nada más la mitad nos respondieron. Y de esa mitad, de 16 estados, solamente 3 se interesaron en reciclar el UNICEF. Entonces, es diferente. Dirección de Querétaro. Dirección de Querétaro, si se corta, pues por ahí lo pueden checar en el perfil, pero tenemos uno que está en Shido 9, Colonia Los Olveras, es un punto orgánico Querétaro. También tenemos otro que está en Avenida Pino Suárez 302, casi esquina con Avenida Tecnológico. Entren a su página, ahí está todo, ahí está Face, Instagram, etcétera. Recicla, Unicel. Unicel. Muchas gracias a todos. Gracias, Gerardo, por estar aquí y todos juntos para reciclar, ¿va? Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias a ti.
Chao. Hasta luego, bye.